Buenos días, hermanos. Celebramos hoy el viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Escuchamos la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hoy el capítulo cuarto, el comienzo. Hermanos, ¿qué diremos que obtuvo Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. A alguien que trabaja, el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Bueno, fijaros que escuchamos hasta aquí la lectura de hoy, que es continuación de lo de ayer, la justificación por la fe y no por las obras de la ley. ¿Cómo Dios me justifica? La clave está en el final de la lectura. Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades, sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Así es como Dios nos justifica, amándonos, perdonándonos. La justicia significa literalmente dar a cada uno lo suyo. ¿Qué es lo que Dios nos da? Amor, porque nos ha hecho para ser amados. Esto no quiere decir que en el último día, al final de los tiempos, no tengamos que reparar el daño que hayamos podido hacer, o no tengamos que asumir las consecuencias de los pecados que hemos podido cometer. Pero sabemos que esto lo viviremos también desde la experiencia de la misericordia de Dios, porque Dios, al mismo tiempo que es justo, es misericordioso, son atributos de su ser. No es más uno que otro, ni otro que uno. A la vez que es justo, es misericordioso. Su justicia es su perdón. Así nos justifica Dios. Y por eso tenemos que aprender a vivir de fe. La carta a los romanos nos pone el ejemplo de Abraham como modelo de fe para un cristiano. Fue tenido por justo en razón de su fe, no de las cosas que hizo. ¿Por qué de su fe? No solamente porque en primera instancia se fía de Dios, sale de su tierra, se pone en camino. Ahí empieza la fe de Abraham, pero Dios la tiene que purificar, la tiene que poner a prueba. Y entonces Dios le pedirá a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y esto chocaba totalmente con los planteamientos de Abraham, porque Dios le había prometido una descendencia, se la había dado en su hijo. El sacrificio de Isaac rompía la promesa que Dios le hacía de la descendencia que iba a tener esa tierra. Y sin embargo Abraham se fía. Se fía. San Agustín dice: contra quienes dicen que Dios es bueno y misericordioso y que no dejará que se pierda muchedumbre tan grande salvando a unos pocos, contra estos dice el apóstol: ¿ignoras que la paciencia de Dios es para llevarte a la penitencia? Tú, en cambio, de acuerdo con la dureza e impenitencia de tu corazón, te atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que recompensará a cada uno según sus obras. Porque la fe no consiste en decir: bueno, Dios es bueno, me perdona siempre. No, la fe que se pone a prueba y que se fía de Dios vive poniendo a Dios por encima de todo, incluso de los hijos, como hizo Abraham. Porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, que llama a la existencia a lo que no existe y que resucita lo que se muere. En ese Dios cree Abraham. Y ni siquiera pone a su hijo por encima de Dios, porque solo Dios es Dios. Ni siquiera vive con la certeza
de saber que Dios lo va a salvar a él. Eso se llama presunción, que es un pecado mortal contra la esperanza, muy presente hoy en la Iglesia, porque nos hemos tragado el cuento este de que sí, al cielo vamos a ir todos, porque no, Dios nos perdona. Y se muere un difunto y ya está en el cielo. O no, o no. La Iglesia reza por los difuntos para que lleguen al cielo. Y por eso Dios tiene paciencia y nos llama a la penitencia. Un corazón de fe es un corazón que hace penitencia para convertirse. No es un corazón impenitente. Es un corazón que se fía, que ama y que quiere hacer la voluntad de Dios porque cree de verdad en Él. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.